estamos a punto de comenzar. Ya, ahora sí. Bueno, muchas gracias a todas y todos por venir. Estamos en esta conversación a raíz del Día del Libro, que fue ayer, pero que en realidad se ha celebrado hace varios días y se va a celebrar esta semana. Y estamos acá con tres tremendas escritoras. Sus libros también se están vendiendo afuera, por si quieren después pasar a comprarlos. También pueden conversar con las autoras después de la conversación. Estamos acá con Alia Trabuco, Ariel Richards, Camila Gutiérrez y yo voy a moderar la conversación. Así que eso, es algo muy relajado. La idea es que podamos después abrir preguntas al público. Me gustaría partir comenzando. Un poco cuando pensamos este diálogo nos interesaba sobre todo relevar el lugar de la escritura y la mirada particular que cada una tiene. Y considerando que son escritoras que han publicado varios libros y que cada libro es de algún modo también un proceso distinto, me gustaría partir comenzando por preguntarles cómo empiezan un libro y qué buscan a la hora de escribir, qué es lo que más les interesa cuando tienen que escribir. Yo tengo una claridad. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá. A la Victoria, a la Camila, pues no la veía hace tiempo, y a la Alia, que les vamos a contar que venimos en una ronda de actividades juntas, así que ya estamos como formalmente como en una especie de relación. En una performance en Sí, cualquier en una momento. performance después, así que nada, pero muy bacán también estar con ustedes. Muchas gracias por este espacio y gracias por asistir. Hasta que como que tengo una como contrarrespuesta, que es que en el fondo, ¿qué es lo que no hace la literatura en mi caso? Porque como yo escribí ahora último una novela que tiene como tintes autobiográficos, una pregunta que ha surgido mucho es como, bueno, a los periodistas les encanta saber qué porcentaje de eso es real y qué no, pero también como que piensan que hay como una especie como de sanación en la escritura, ¿ya? Y a lo mejor ese es un mito que existe, por ejemplo, con la escritura, que una puede sanar algo a través de la escritura, que me parece que puede ser. En mi caso, absolutamente no, ¿cachai? Como que creo que el espacio de sanación para mí tiene que ver con los espacios de terapia, con los espacios de familia, afectivos y sexuales, pero te diría que no es un espacio de sanación para mí la escritura. Y como que ha sido muy liberador entenderlo, porque si no carga esa disciplina que es la escritura como con una obligación de sanarte cuando no sé si la tiene. Entonces como me levanto en contra de la escritura terapéutica, eso te podría decir como con mi escritura. Bueno, yo también quisiera empezar por agradecer esta instancia de conversación. La verdad que estoy muy contenta de conversar hoy día con la Camila, con Ariel una vez más y contigo, Victoria. Y recomiendo encarecidamente, yo sé que estas cosas este tipo de foros y encuentros son entretenidos, todavía más entretenido es la lectura. Así que recomiendo mucho sí, los respectivos libros, la verdad. Y bueno, la pregunta es de cómo surge un libro, para mí no tiene una respuesta unívoca, porque cada libro que he escrito, que por el momento son tres, han surgido de lugares bastante distintos, de inquietudes bastante distintas, pero siempre de una inquietud, y en ese sentido de alguna zona de incomodidad. Mi primera novela tenía que ver con el tema de la memoria y una cierta incomodidad con cómo estaba siendo escrita la memoria para la generación a la que pertenezco yo, ¿no? Una generación que vivió de refilón la dictadura, pero que sí se quedó con la herida sin haberla, o más bien con el dolor sin tener clara el origen de la herida, ¿no? Y esa incomodidad de cómo estaba siendo escrita la memoria a mí me interpeló. Entonces es como una mezcla entre inquietud e interpelación. En el caso de las homicidas, diría que ahí el origen es muy concreto y más bien anecdótico, con la lectura de un libro de una escritora que se llama María Carolina Gil, que lo escribió estando presa por haber asesinado al que era su pareja, Roberto Pumarino, y fue una especie de momento de decir, a ver, en este libro hay gato encerrado, y empezar a ver cómo eran representadas estas mujeres por la prensa, sobre todo, y estamos aquí en un auditorio lleno de futuros periodistas. Y en el fondo cómo se podía también desentrañar esa representación. Entonces fue una inquietud más bien intelectual que provino del feminismo en ese caso. Y de ese libro, curiosamente, surgió el tercero, que es Limpia, que también aparece y emerge de una incomodidad de nuevo con la representación de las trabajadoras de casa particular y la pregunta por la escritura de una voz. Entonces,
Yo coincido con Ariel, para mí de sanador, esto no tiene nada que ver para mí con la sanación. Para mí personalmente, entiendo que que para otras personas sí sea así. Mi escritura también se ha alejado de lo autobiográfico. Creo también yo, eso no significa que esté en contra de los autobiográficos, ni mucho menos, ¿no? Como que todo este tipo de preguntas a veces se establecen como dicotomías, ¿no? Como que tú escribas ficción o desde la imaginación significa que estás en contra de... No, para nada. Simplemente no se ha dado en mi vida eso por el momento. Y enfatizo por el momento porque hay algunas cosas que sí estoy escribiendo ahora que tienen que ver con lo más autobiográfico. Entonces, diría que es una respuesta que varía y que prefiero que varíe porque en ese sentido es siempre un descubrimiento. Ya, bueno, también gracias. Me pasa que ahora que supe que Alia y Ariel se estaban como, no sé, estuvieron en 1000 conversatorios juntas y además fueron compañeras, igual que yo no sabía, me sentí como llegando al grupo de las populares, pero como que no me pescan. Quería hablar, no sé si tanto como desde dónde parto, pero sí me interesó mucho esto de la cuestión de la sanación, porque yo creo que yo en un momento sí tuve como un poco la idea de que podía servir para eso, no para todo el mundo, de hecho, todo lo contrario, para mí. Y me pasó como bueno, por un error. Yo crecí en una familia evangélica muy estricta y nada, no lo pasé bien, pero como mucha gente no lo pasa bien, como todo el mundo, en verdad, no lo pasa bien como en la infancia y adolescencia, o en verdad no, quizás sí lo pasaron súper bien y estoy... y luego el primer libro que escribí, que antes fue una película que se llama Joven y Alocada, tenía que ver con esa cuestión evangélica. Y para mí el hecho como de poder hablar, poder decir no sé, que la religión y una especie de secta es muy como que todo es oculto y no se puede decir y eso, yo pensé como que era muy sanador, pero después me di cuenta que igual lo sanador no tenía solo que ver con que había contado mi experiencia, sino con que el libro le había ido bien y con que había ganado algo de plata y con una serie de weas como que no tenían que ver con lo literario en sí. Luego el siguiente libro, que igual le fue bien, me di cuenta que, o sea, como que ahí pensé, era sobre amor y yo dije, bueno, acá me doy vuelta al juego, soluciono el amor, no sé qué, la vida, mi vida amorosa que va a seguir mucho más que la familiar, no solucioné nada, me deprimí harto además, en serio, no como, oh, qué pena, no solucioné. Y ahí dije, está bueno, no sirve para nada, escribir no sirve para nada, estuve muy enojada. Y ya para el tercer libro no tenía como ninguna expectativa de ninguna solución. Y eso fue liberador en algún sentido. Ahora uno siempre como que se va poniendo, yo creo, como trampas personales, o no poniendo, pero uno siempre tiene como ciertas taras que te impiden escribir. Y en este caso ya no fue como la ilusión como de la sanación, fueron otras cosas. Sí podría decir como de lo que me impulsa a escribir, o al menos de lo que he detectado que está como un poco en el sustrato de mis libros, es como cierta pasión por el apocalipsis. Como digo, por cualquier tipo de apocalipsis, no solo como el, digamos, religioso, sino que, no sé, bueno, desde la operación Daisy hasta el fin de una relación o qué sé yo. No estaba preparada, pensé que iba a seguir el apocalipsis, decía como bueno. Pero bueno, muchas gracias por las respuestas, creo que aclaran hartos puntos. Y estaba pensando que, bueno, la semana pasada le entregaron el premio iberoamericano José Donoso a Samantha Schweblin, y en la charla que dio ella, que era como la charla por el premio, algo que me llamó mucho la atención era que ella decía que siempre se fijaba mucho en los lugares no comunes del lector, porque buscaba sorprenderlo y de alguna forma ir en contra de lo previsible. Entonces, me gustaría preguntarles qué tanto influye en sus propias escrituras la presencia del lector, si tienen un lector ideal para sus libros. Yo creo que es como una gran pregunta, ¿cierto? Cuando uno escribe siempre piensa como, ¿hasta qué punto me importa el lector para poder tener también la libertad de poder escribir? O sea, pienso que, no sé, ahora estoy leyendo a la María Sonia Christoph, novela que se llama Derroche, y son una serie de cartas que están dirigidas a una persona. Y me parece que, claro, ahí se soluciona, digamos, como esta lectora o lector como al que estaría dirigida un texto, digamos, pero me parece que es súper como autoponerse una presión, pensar que habría como una lectora o un lector determinado para una cosa que uno está escribiendo, digamos. La carta es un formato que sí soporta a un destinatario. Querida Alia, te escribo desde el auditorio, bla, bla, bla.
Pero como que no sé, pienso que como que para mí sería como complicado pensar en una lectora o en un lector para el que está siendo escrito el libro, porque tampoco un libro es un libro cuando lo estáis escribiendo, es un Word, es un documento y una idea y es como puede tener una muerte y una vida que no dependen de ti, es como que de repente un proyecto se puede acabar porque ya no te gustó o de repente se puede encontrar con una editorial y se publica y en el área de las expectativas me parece que publicar algo como pensando que se puede encontrar con una o con un lector determinado puede llevar a la depresión, digamos, o sea, como como ojalá no hagamos eso, porque ya que te lean es muy extraordinario, digamos. Entonces, pensaría que como que a quién le serviría esa pregunta. Yo trabajé un tiempo en prensa, en la revista Paula, y ahí sí existía en ese medio de comunicación la idea de que había una lectoría perfilada, ¿ya? Entonces, la lectora de Paula tenía edad, género, vivía en ciertas comunas, y eso honestamente era una cárcel, como escribirle a esa lectora. La terminé odiando y no tenía ningún valor. Y pienso que digamos, no tenía ningún valor no la lectora, sino que como que escribirle a ella. Y como que coincido con, no vi lo de la Samantha Schweblin, pero entiendo que ella trabaja con desvíos. En el fondo, si una cree que si la novela va para allá, ella propone un desvío. Y eso lo encuentro súper interesante y también muy considerada de su parte. Pensar en sorprendernos. Quiero que tú, Camila, y yo, así Ay, desordenamos un poco ya, el... sí, sí. Hoy no está. Apocalipsis lector. Ya. Sobre. Ay, que ahora me quedé en Revista Paula y pensé como que ahora cuando veo en Instagram las cosas de Revista Paula digo, oh, la wea Revista Paula, esto es Revista Paula. Como, ya. A mí me pasa lo que decía. Bueno, que es muy difícil esto porque, claro, pienso que tendría que pensar un poco así o totalmente así, y por un rato como pienso así, pero dentro como del proceso de escritura igual me pasa que sostengo un lector. Por otro lado, voy a desarrollar eso. Por otro lado, también me pasa, hablábamos antes de los sellos, lo que uno está como en las editoriales, en general tienen distintos sellos, como, y yo estoy en un sello, o estaba, en uno que es como el sello más como juvenil y mainstream de la editorial. Entonces yo me sentía necesariamente juvenil y mainstream y de repente empecé a cumplir hartos años y era como chucha. Y además no entendía bien como si yo le tenía que escribir a esa gente como joven, también de alguna forma eran jóvenes y mujeres y diversidades, que es como un público que yo creo que está medio menospreciado como por, qué sé yo, como un poco... em, digamos, por la crítica como literaria, como más convencional o cosas así. Entonces ahí, bueno, había una serie como de problemas, pero no eran tanto... O sea, como es una dimensión, pero sí creo que para mí lo más problemático es que hay un momento de la escritura de mis libros y sobre todo del último, y acá por eso decía como que uno como que se empieza a entrampar solo en cosas, que yo me imaginé como el lector más satánico posible, como el peor lector que voy a tener en la vida, que más me iba a odiar. Incluso tenía como un nombre, no un nombre inventado por mí, sino que imaginaba a alguien muy específico, que no voy a decir, y me imaginaba como un ejército de esas personas. Entonces me pasaba que empezaba como a tratar de escribir un poco para esa persona, para que esa persona no dijera eventualmente, oye, esta huevona que es superficial, no sé qué, como... Y pasa que con el relato autobiográfico, por muy que todos quienes hacemos relato autobiográfico sepamos que hay una dosis de ficción importante, que en el fondo es una especie de montaje, y que no es la vida de una misma, uno empieza a pensar que el personaje la van a identificar con una. Entonces, si tu personaje es como medio saco hueá, tú vas a quedar como saco hueá, y todas esas cosas. Y me pasaba ahí que tenía como que todos los días que me ponía a escribir empezar a despojarme de eso. Hay un ensayo que creo que en realidad fue primero como una charla de una escritora que me gusta harto que se llama Sadie Smith. Y ella, en esta charla que se llama Fracasar Mejor, habla que en el fondo uno tiene como un poco que morir en su propia ley. Onda, si tu libro te va a quedar muy mal, bueno, que hiciste lo que quisieras hacer y no estés pensando como en bla, 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 bla. Entonces, en un momento, dice en esta charla que hay que empezar a despojarse de todo lo que uno no reconoce ni cree.
que puede ser cierto tipo de lenguaje, cierta como ideología que predomina en la época, pero que quizás a uno en el momento de la escritura no le sirve. O sea, por ejemplo, que yo pueda ser feminista no significa necesariamente que mis personajes van a ser feministas, porque quizás mi novela necesita otra cosa. Y para mí era como constante, como, bueno, perder 3 horas en, ya, no tengo que pensar en esta weá, no tengo que pensar en esta weá, y ahí me ponía a escribir. Y en ese sentido pensaba como en un lector y luego dejaba de pensar en ese lector. Me parece una pregunta bien difícil porque como que hay una especie de respuesta supuestamente correcta, que es como, no pienso nunca en el lector. Y me parece que no, que más que pensar en la figura del lector o en la lectora, la pregunta es si hay una afuera, ¿no? Si durante la escritura ese afuera está y cuán presente está. Porque claro, por un lado lo que decía Ariel de que hay ciertas formas de la escritura como la carta o no sé, el diario también puede ser, o la segunda persona, que implican un otro dentro de la propia forma, digamos, de la escritura. Hay otras que supuestamente no, y es como esta cuestión más abstracta. Pero creo que, no sé, para mí en el proceso de escritura de lo que creo que en algún punto uno dice chuta, esto va a ser un libro, ¿no? O estoy escribiendo un libro. A mí me ha ocurrido con cada uno de los libros que hasta muy, pero muy avanzado el borrador, tengo dudas de si publicaría eso. Entonces, como que jamás he firmado un contrato de antemano, digamos, como para tener el compromiso de publicación. Y entonces como que tengo la libertad de fracasar hasta último momento y de arrepentirme, como decir, no, esto no está funcionando. Y en ese sentido como que ese afuera se diluye un poco más, ¿no? Como que no está tan presente porque solo como que se empieza a activar cuando ya hay, no sé, una cantidad de páginas dentro de un borrador que me parecen más o menos dignas, ¿no? Y ahí digo, bueno, a ver, para rescatar todo esto necesito terminarlo. Y dentro de eso quedan partes mejores y otras peores, por supuesto, pero ahí como que aparece ese afuera. Y para mí como el otro punto es que es una peculiaridad, pero no hay nada que hacer y también va pasando el tiempo y creo que todas vamos cumpliendo años y nos vamos dando cuenta de cómo va siendo nuestra escritura y cómo se va transformando también, o por lo menos eso como rasgos que se mantienen y rasgos que se transforman. Entre los que en mi caso se mantienen es que cada libro ha sido muy distinto del anterior. Y en ese sentido siento que siempre, y es muy agradable la sensación, hay una desilusión. Como que a las personas que les ha gustado más el primero no les gustó tanto el segundo, a los que les gustó mucho el segundo no les gustaba tanto el primero, y el tercero que sí les encanta, y en los otros dos, y entonces como que hay algo en eso, en la libertad de no seguir un patrón, que también para mí, y no lo puedo evitar, no es como algo que haya hecho planificadamente, creo que, y curiosamente las escritoras y escritores que yo más sigo y más leo, sus estilos son muy reconocibles y sus libros, por lo tanto, entre sí son más parecidos. Y yo, sin embargo, como que sigo una estrategia como diferente o una estrategia. Es así como me ha resultado. Entonces, cuando pienso en ese afuera, pienso como en esa desilusión y me da mucha libertad esa idea de la desilusión. Igual estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo, pero pienso que, por ejemplo, Limpia, que pues por favor si no han leído esa novela, leanla, como un mandato de obligatoriedad, se sostiene en un suspenso también. Hay un asunto que se insinúa en la primera página, pero que su resolución puede tener múltiples salidas, digamos. En el fondo hay una muerte, ¿ya? Como sin hacer ningún spoiler. Entonces como que sale el tío, como Mirta Legrand cuando le dice, ¿viste ese video? Yo no te voy a hacer ni una pregunta difícil, pero ¿por qué mataste a tu mamá y a tu papá? Acá hay una muerte. Entonces como es súper interesante pensar en la fuera desde el suspenso. El suspenso, por ejemplo, si una hiciera estudios en Alia Trabuco, digamos, una podría pensar como, ¿cuándo aparece ese suspenso? Ese suspenso lo tenía la autora mientras estaba escribiendo, ese suspenso se construyó en la medida que el libro se iba escribiendo y con vistas a un final, o evidentemente el suspenso aparece en la lectura de una persona que no tiene idea con lo que se va a encontrar. A mí me pasó mucho eso, como que sentí como que cuando empezaba a leer Limpia, tenía acceso a la construcción de un suspenso en el cual la autora me iba llevando de la mano. Entonces como que sentí que era muy interesante acceder desde afuera a ese adentro como construido, sin duda. No, solo como para que también tal vez como que la pregunta
por si acaso uno considera o no a los lectores o lectoras, también tiene que ver como con esa especie de temor a agradar y desagradar a determinadas figuras como el ejército de la persona innombrada, en el caso de la Camila, que yo también tengo ese ejército de las personas innombradas, en ocasiones, ¿no? Como en ocasiones de mucha inseguridad, dices, bueno, ¿qué va a pensar tal sujeto? Y se multiplica su... Por supuesto que a uno no le importa casi nadie, a mi mamá seguramente, sí. Que la conocen seguramente. Pero sí, sobre el punto también de las formas, volviendo a la idea del suspenso, ¿no? Como que el suspenso es una forma que necesariamente considera una fuera, pero esa consideración es una consideración, creo, o para mí, tremendamente abstracta, y en ese sentido no se aterriza ni en un ejército de personas, ni en un tipo de lector, ni en un tipo de lectora, sino que simplemente en una estrategia de escritura, ¿no? Y eso es como otra cosa que lo siento distinta a la pregunta por ese lector un poco más como el lector con el látigo, ¿no? Que está amenazante y al final que yo trato de borrar. Sí, bueno, me parece súper interesante cómo se abrió la pregunta a otras cosas, porque efectivamente yo sabía que les estaba preguntando por algo complejo que iba a poder dar cuenta también de... Me gusta mucho lo que dice Lea cuando dice esta idea de la afuera, como de lo... Y también esta idea abstracta del lector como una persona que puede juntar las características más temibles de alguna forma, porque en el fondo uno se arma su propio lector más busquilla, que podría ser dependiendo de lo que... ¿Esto ya pasaba antes? Ah, ya, ahí sí. Yo siempre tengo problemas con los micrófonos, de hecho. Bueno, y les quería hacer otra pregunta que igual es compleja. Porque yo pensaba en los personajes de sus libros, en particular pensaba, por ejemplo, en La Resta, en No te aman, Inacabada, y en fin, y en otros trabajos de ustedes, que sus personajes se posicionan desde un lugar no tradicional del género y del deseo. Muchas veces hay una incomodidad respecto a eso. Entonces me gustaría saber cómo ustedes han trabajado esos personajes también en su escritura, qué ha significado para ustedes también posicionarse desde ese lugar, haciendo igual la diferencia entre autoría y también los personajes de los que están hablando. ¿Empiezo yo? Ya, porque seguimos. Pero me da risa que nos dijeron puras preguntas fáciles, Sí, ¿no? voy a tratar de conectar esta pregunta con la pregunta anterior de la afuera, porque yo creo que, claro, que se escribe en un contexto, se escribe en un tiempo, ¿no? Y se escribe creo que ese es el título desde donde escribo, ¿no? Que también se escribe, y esto es como, bueno, algo que trabajó mucho el feminismo y lo sigue trabajando desde ciertos cuerpos, ¿no? Desde un cierto cuerpo, que es el cuerpo de cada una de nosotras en este caso. Y sobre ese punto del afuera, también hay un afuera, ¿no? Ese afuera está ahí porque escribimos en un tiempo, escribimos en un contexto, escribimos desde un lugar, desde ciertas cruces, ¿no? También de las propias identidades. Y en ese sentido yo sí tengo muy presente que en el afuera hay una norma, ¿no? Hay una norma de género, hay una norma sobre cómo debe ser o no debe ser escrita la criminalidad femenina, hay una norma sobre cómo debe ser escrita o no debe ser escrita la memoria, y ha habido una norma sobre cómo escribir a los sujetos populares, ¿no? Y cuál es su habla, y se establece una norma. Esto viene de una deformación profesional que no puedo dejar de mencionar, que es algo que yo he pensado mucho porque yo estudié Derecho en el pregrado y es algo que me marcó mucho, ¿no? La idea de que hay una norma y que se desvía de esa norma, ¿no? Y a mí esa idea del desvío, o sea, en ese sentido la afuera está presente. La afuera está presente con su opresión normativa, ¿no? Y en qué medida ciertas literaturas, y no son todas las literaturas, se desvían de esa norma o intentan horadar esa norma, y puede ser una norma de género, y en ese sentido, claro, los personajes de La Resta son personajes totalmente queer, ninguno de esos personajes es heterosexual, y se mueven a lo largo de todo el libro a partir de un desvío. En el caso de las homicidas, son mujeres que matan. Imposible decir algo más contranormativo que eso, ¿no? Y en el caso de Limpia, la subjetividad de esa narradora, que es una trabajadora de casa particular, la nana puertas adentro, es una subjetividad que se opone bastante a cómo ha sido escrita ese sujeto popular en la literatura. Entonces, pienso en ese afuera y pienso en la norma, y pienso que a mí en particular, por
probablemente experiencias biográficas que tienen que ver con la propia identidad, con la propia orientación sexual. Me ha también tocado experimentar ese desvío, ¿no? Y eso es inevitable que permee la propia escritura también, porque se escribe desde un lugar y se escribe en un contexto y se escribe desde un cuerpo. Voy yo, ya. Uy, que me da rabia que soy tan inteligente. Ya. Debo decir que todas estas cosas, iba a mentir primero, iba a decir no, todas estas cosas yo ahora las pienso así, como las palabras que pone la Alia, pero antes las hacía de otra, como, no sé si lo he puesto en tan buenas palabras alguna vez, pero sí, ya luego de haber escrito como un par de libros y de que ha pasado como varios años desde el primer libro que escribí, he entendido como las cosas más en términos como, hice esto y esto, como, y claro, acá probablemente lo hice por esto. Sí, cuando empecé a escribir esto que, bueno, les contaba, yo primero partí en Fotolog, que es una wea que ya nadie se acuerda probablemente acá, ni siquiera habían nacido, yo creo. Y nada, partí en Fotolog escribiendo como anónimamente historias que tenían que ver con esta infancia y adolescencia evangélica, que además estaba cruzada no solo como porque en el fondo no podías hacer nada, nada de nada con tu vida, sino que además hay cosas que específicamente como que se marcan mucho que no podías hacer y eso tiene que ver con toda la sexualidad. Entonces ejercer tu sexualidad, ya sea como incluso heterosexual, previo al matrimonio, qué sé yo, perdón por esta como mini clase de evangélicos, está muy mal y en este caso, como yo soy bisexual, eso estaba pésimo. Entonces, claro, yo me daba cuenta, obviamente me daba cuenta que la wea, que estaban los evangélicos y por otro lado como que estaba yo inserta en este mundo en el que no quería estar, pero escribía porque me divertía mucho en realidad. No sé si como que era súper consciente de estoy escribiendo por esto y por esto y por esto, pero claro, me divertía mucho porque estaba esto y esto y esto, claro está. Entonces, sí, y bueno, con No te ama, que es bueno, luego ahí publiqué un libro después de este Fotolog que tenía que ver también con esto, y No te ama tiene el lado de la bisexualidad, mi segundo libro, pero ahí pensé sobre todo en otra cosa, como no necesariamente como la norma, pensé personajes que provocaran, o que mi personaje provocara mucha irritación, esos personajes que te dan ganas como de sacudirlo, como de imbéciles que están siendo de repente, como lo que pasa con los personajes de Succession, por ejemplo, que uno dice, oh, como esta persona, ¿cómo es así? ¿Cuál de todas? Todas las personas, como, o no sé, ya, no sé si vieron como Mare of Easttown, ¿no? Una que aparece Kate Winslet. Me pasaba que era, ¿por qué está haciendo esto? Como, pero era como, a la vez la quiero, no sé, me dan ganas de, no digo que lo haya logrado, me dan ganas de hacer eso. Y luego he pensado como, acá me voy a robar de manera súper barça lo que dice la Alia para onda, usarlo de cualquier forma, que es como que de repente yo empecé a establecer como quizás mi propia norma cuando uno ya como que no está peleando por las guas que peleaba antes en las novelas al menos. O sea, yo sé, por ejemplo, que falta todo en Chile como en términos como legales, o falta mucho, como en términos de ser mujer y en términos de ser como de las diversidades y eso, pero luego me pasó como en el último libro que yo no hablé mucho de eso, o sea, como medio que establecí un personaje que era una lesbiana, pero no traté como, digamos, la temática como en sí, como problematizada. Sí me pasó como que me di cuenta que como yo había estado pensando como mucho la religión muchos años y de manera muy como, ay, qué tonta la gente religiosa. Y de repente me di cuenta que yo tenía como una religión personal y es súper como constituida en que, no sé, como que un Buda como de piedrita que me habían regalado, ni siquiera el budismo, era un Buda de piedrita y yo sentía que me estaba maldiciendo, no sé qué, y tenía todo un cuadro supersticioso y estas típicas cosas que uno hace, como de repente que, no, que bajar la escalera por acá, que no sé qué, pero era como, bueno, tenía una religión personal y dije como, ya, quizás como debería hablar de esto, ¿cachai? Como, pero me fui para otro lado. Yo también, a mí también me da rabia lo inteligente que es la Alia. El otro día presentamos un libro juntas y es no total, o diríamos como es nuestro Buda, la Alia. El otro día la Alia presentó un libro conmigo y antes de empezar a hablar del libro hizo toda como una apología de solamente del epígrafe de la novela y te juro que con eso ya daba como para una tesis doctoral. Y yo así, me rindo, o sea, voy a dejar el micrófono acá. También me da rabia, pero también la amo. Entonces como que... Pero pensando sobre, pienso que hay dos palabras una es el canon y otra es insertarse en. Son palabras que han aparecido. Entonces, por ejemplo, pienso en literaturas que
admiro que han logrado volverse relevantes a pesar de haber evitado su lugar en el canon. Estoy pensando en la de Amela Altit, por ejemplo, en el nivel de representación que ha tenido ella o cómo ha representado ella lo que es la maternidad, por ejemplo, lo que es ser mujer, lo que el lugar que ocupan las marginalidades, sin ocupar un lugar tradicional en el canon, ¿cachai? Entonces pienso como que interesante es no insertarse en el canon, sino que, por ejemplo, proponer, como propone la Ali, como propone la Camila también, representaciones que escapen a lo esperable, representaciones que escapen a lo coaptable por el canon, sino que más bien ampliar horizontes y generar disrupciones. O sea, pienso que a mí las dos grandes escritoras que yo admiro en este país, digamos que están generando en este momento obras, a pesar de mis dos compañeras de acá, son la de Amel Eltit y la Cynthia Rimsky. En el fondo, son mujeres que están ampliando lo que podemos entender por representatividad, por delirio, por mujer, por fiesta, por resistencia, en lugares muy inesperados. Y eso a mí me parece muy interesante como lectora ya no como escritora en el fondo. Como que me sorprende cada vez que leo textos de esas dos grandes autoras y me siento como muy privilegiada de estar viviendo en un momento en que ellas estén pensando lo que están pensando. Entonces, como... Y me parece como lo desobedientes que son ellas también, como de lo que se espera de ellas. Pero ahí como autora no tengo nada que decir, creo, más como... Yo solo quería agregar que indignante esta especie de anulación de mis comentarios y voy a seguir comentando a propósito de algo que acaba de decir la Camila y que me parece que también como que, y me parece súper interesante, como cuando uno, por ejemplo, dijiste que habías escrito un personaje que es lesbiana pero que no está problematizado eso, como que no es su drama, digamos, ser lesbiana dentro, eso entendí, digamos, dentro de la novela. Y que esa no problematización yo encuentro que es tremendamente disruptiva también, o sea, justamente en no poner ese eje como el eje del propio personaje, esa especie de normalización dentro de la lógica de una novela, también me parece como políticamente muy importante y muy disruptivo, ¿no? Me hacía pensar en una de las primeras ficciones latinoamericanas en tratar este tema de alguna manera, de esa manera, y como que tiene un costado normalizador en ese sentido y un costado totalmente problematizador, que es En breve cárcel, de la escritora argentina Silvia Molloy, ¿no? Que es como que está ahí el drama de estos personajes que son lesbianas y por otro lado como que en realidad también se trata de otra cosa, ¿no? Y en eso como que la idea de que entonces hay que estar normativamente escribiendo personajes que están, no sé, atormentadas o atormentados con su orientación sexual o con su identidad de género o con lo que sea, que esa es la única manera de disrupción, también me parece que es mucho más amplio que eso, que en personajes que no sé, que la disrupción pasa por otra coordenada de clase o religiosa, como estaba hablando la Camila. No sé, en esos lugares más oblicuos también puede haber disrupción. Igual es... a mí me ha pasado como, pero quizás acá me estoy mostrando como una persona como tremendamente como aterrada como de este ejército de lectores. Como que, no sé si como les pasa a ustedes, como que de repente esto que tú decís como de quizás ponerlo como sin problematizarlo o como sin que para el personaje sea una problemática, igual yo me empecé a enrollar, no tanto por este personaje, pero sí en mi segunda novela narré un aborto. Y esta novela la escribí en el 2015, no es que yo inventé el aborto, pero me acuerdo que no había, ponte tú que la primera marcha del aborto en Chile había sido hace 2 años. Y entonces estaba como muy, ¿cómo hago que esto no tenga como esta cuestión como la típica experiencia como, hoy que se murió como mi angelito, no sé qué, como y terrible, y que tenéis que estar como, bueno, 2 años deprimida o 3 años deprimida, porque si no parece que tu experiencia no era como, un poco lo que dice como la teoría King Kong, pero a propósito como de la violación, que yo sé que es muy distinto a un aborto, pero que en el fondo si no mostráis como tu duelo público, de la manera en que lo tenéis que mostrar, según como la idea como de, bueno, y tenéis que, esto tiene que marcar tu vida y sufrir para siempre y no sé qué, es como en el fondo que casi que lo habría pasado bien, no sé. Y yo pensé como ya, o sea, ¿por qué se tiene que mostrar así? Bueno, ¿y qué pasa si como esta persona tampoco lo pasó tan mal en su aborto? Y si no le importa como lo que pasó con ese feto, y no sé, como que puse que esta persona como para este personaje, para abortar,
bueno, aparte de hacer las cosas que tenía que hacer, como tomar misoprostol, etcétera, etcétera, estaba como jugando Just Dance, porque le decían que tenía que hacer como ejercicio para... entonces, traté como poner una serie de cosas que trataran como de cambiar esa lógica, pero pensaba, bueno, esto puede ser leído de manera súper banal también, como... entonces puede ser como, nada, me compliqué igual, pero al final decidí hacerlo como de la manera en que lo estaba haciendo, a pesar de que se pudiera leer como súper banal. Gracias, ahora sí. No, estaba pensando que, o sea, primero, muchas gracias, estoy súper entretenida y espero que todos estén en esa misma frecuencia con las respuestas que han dado y solo como para opinar un poco desde el margen de escucharlas, creo que efectivamente esa normalización de ciertas disrupciones son políticas, aunque no sean con una intención tan evidentemente política. Y me quería agarrar un poco de lo que había comentado Ariel respecto al canon, que me parece un tremendo tema, y sobre todo ahora, pensando en la mayor visibilidad del trabajo de escritoras latinoamericanas, donde pareciera que hay mayor difusión de sus trabajos, pero también hay más oportunidades de publicación, o sea, hace 10 años era más difícil publicar. Entonces, también hay más traducciones, etc. Entonces, ¿cómo observan ustedes el panorama de la narrativa hoy y las oportunidades que hay también para escribir? ¿Cómo ha ido cambiando eso? Lo pienso también porque a veces se dan estos debates entre que dicen no, por ejemplo, no más mesas para mujeres solamente porque también hay que hablar de otros temas, que es como algo que aparece cuando uno habla de narrativas o de escrituras como no hegemónicas. Entonces, eso. Yo casi que quiero robarme sus opiniones primero. Las escucho. Quiero robarme como lo que hizo Katy. Que yo empecé recién. Pienso que cuando el año 2010 postulamos a un magíster que hicimos justo en Coslalia, nos conocimos allá, parte de mi carta de intereses, que es la que una redacta como para postular, estaba basada en una opinión que dio Raúl Zurita en el diario La Tercera, que decía, estoy pensando que era el año 2010, decía, la escena literaria chilena es un descampado, ¿ya? Entonces como que, y yo lamentablemente creo que estaba un poco de acuerdo en ese momento, ¿ya? Yo nací y crecí en dictadura y vi, ay, me siento vieja diciendo esto, pero la emergencia de las editoriales independientes, que tendrá unos 20 años, y cómo eso amplió el campo literario chileno. Entonces ya es imposible que uno pueda decir, no, yo no puedo leer autoras mujeres porque no hay autoras mujeres, como a lo mejor alguien sí podría haber dicho en los 80, ¿ya? Entonces, hoy vivimos en un horizonte ampliado de literaturas, autoras y autores, en que resulta imposible no encontrar resonancias con lo que estamos experimentando como personas. El otro día conversaba con el autor J. Elmes y él decía que se había emocionado mucho cuando había leído por primera vez en una novela, leyendo en inglés, un encuentro entre un chico trans y su pareja mujer, porque hasta entonces no había encontrado en la literatura nada que representara lo que él sentía. Y me alegra mucho estar viviendo en una época en que Fotolog, Internet y la ampliación del campo literario ha permitido que encontremos o que reservemos nuestras experiencias con las de autoras y autores que han podido publicar sobre esto. Hace poco estaba leyendo a Mackenzie Wark, no sé si la han leído, Vaquera Invertida, publicada por Caja Negra, extraordinaria. Ella es una chica trans, pero empezó a ser transgénero en los 70 en Australia. Entonces su experiencia, que es completamente distinta a la mía, comparte algunas cuestiones que me parecieron muy hermosas y me sentí muy cercana a ella a propósito de esta novela. Entonces, nada, como que en verdad andar como fiscalizando si hay que hacer más o menos mesas de mujeres, como que está bien, digamos, no sé a quién le sirve ser la policía de esa conformación. Yo de lo que sí me alegro mucho es de que, por ejemplo, hoy día estemos nosotras 4 conversando. Eso para mí sí me produce alegría.
Y me produce como mucha alegría también como los distintos proyectos literarios que cada una de nosotras tenemos. Y también me produce mucha alegría que cada uno de esos proyectos literarios y esas inquietudes tengan lectoras que a su vez se pueden convertir después en autoras y bla, 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 bla. En el fondo que estemos en un campo creciente de literaturas como muy distintas, eso a mí me hace feliz, por lo menos. Alia. No necesito robarme más. Ya robé un poco. Me parece que es buena una pregunta a la que volvemos inevitablemente cada vez que hay como un momento de expansión del feminismo, de si acaso, ya esto lo hemos hablado en nuestro baile sincronizado acá con Ariel en las mesas del otro día, a propósito de la utilidad o inutilidad de las mesas de mujeres, ¿no? Y si acaso sigue siendo necesario, si no lo es, ¿no? Bueno, es cosa de ver políticamente el momento en el que estamos ahora para constatar que los momentos de expansión, o los que parecían momentos de gran expansión de los derechos, que a eso pueden seguir momentos de gran regresión. Entonces y momentos incluso de arremetidas conservadoras como el que estamos viviendo ahora. Yo no me atrevería a confiarme, es cosa de ver lo que está pasando en Estados Unidos a nivel de la regulación del aborto, donde está retrocediendo de manera de verdad que brutal derechos que se supone que estaban ganados, ¿no? Como para ver que esto hay que darlo por dar esta batalla por ganada sería muy, muy ingenuo viendo la historia del feminismo. Y por otro lado sí pienso que a ver, ¿es relevante seguirnos pensando como sujetos femeninos? Sí. ¿Es relevante que haya unas mesas sobre esto? Sí. La policía, de acuerdo, la verdad, innecesaria, y a la vez lo que sí me parece que es un peligro que hay que tratar de seguir evitando es que se siga produciendo esta idea de que hay una literatura de mujeres y por otro lado, como toda dicotomía, en el otro lado, curiosamente, no está la literatura de hombres, ¿no? Está la literatura a secas. Entonces, el peligro de eso me parece que hay que seguirlo evitando. Y como última idea, creo que uno de los rasgos que ha tenido cada ola del feminismo en la literatura es que ha intentado hacer labores de relectura de las generaciones anteriores, ¿no? Y este momento también del feminismo que seguimos atravesando ha intentado volver la vista atrás y decir, a ver, no es que no había mujeres escribiendo, ¿no? Mientras estaba todo el boom, estaban todas estas otras autoras, y entonces viene al caso, creo, en el rescate de esa genealogía, leer mucho más atentamente la obra de las escritoras de los 80, de los 70, de los 60. Justo yo estoy ahora escribiendo un breve prólogo de Marta Brunet, que es extraordinaria. Es realmente extraordinaria y está muy vigente también en sus mujeres transgresoras. Así que eso como reflexión. Quería decir algo chiquitito, ya que mencionaste a Marta Brunet, que la editorial Banda Propia tiene un trabajo de rescate súper importante de mujeres escritoras. Y lo otro que Camila, cuando tú hablabas de En No te ama cuando hay un aborto, yo me acordaba mucho de María Nadie, que tiene un aborto y que también no es el nudo principal de la novela. Y eso es maravilloso, porque en el fondo es como la vida, ¿o no? Como que aparecen otros nudos, pero no es el nudo principal que uno puede pensar también en términos de género también así. Y eso como muy paréntesis para poder cerrar con tu respuesta. Qué lata que se vayan como con mi respuesta de cierre. Ya, pensando en esto que decía Alia, en realidad creo que voy a seguir un poco la conversación más que dar como conclusiones, porque a mí me cuesta mucho como los panoramas generales, o digamos como un poco leer como en la época en la que uno está y esas cosas. Lo que decía y como esto que me parece como muy, claro, necesario no pensar como en términos de literatura de mujeres, literatura de hombres. Me parece incluso como dentro como de eso hay a ver, por ejemplo, relato autobiográfico, si es que lo hace una mujer es como, obvio, literatura como íntima, no sé qué, que lata, llorona. En cambio, si lo hace un hombre es como, ay, un guan sensible, onda, como qué bacán. Vi esto mucho cuando Carlo Benausgaard, un noruego, publicó como, no sé, unos 8.000 tomos de, buenos, en todo caso, no es como que sea su culpa, autobiográficos, en que pelaba así como, bueno, hasta el gato. Igual son divertidos en ese sentido, o sea, es mucho en realidad. Y claro, era como, ay, qué bacán este weón. Y bueno, lo otro que me pasa, como coincido con las dos, no solo por mí, como que porque no tenía como bien que reflexionar, sino que
Me pareció muy interesante lo que dijeron. Otra cosa que me pasa un poco es que sí de repente como eso como de no permitir que incluso como los espacios de mujeres sigan siendo como cooptados por cierta como flojera de los interlocutores que acabo de decir muchas veces son periodistas, pero no porque quiera denostarlos, yo también he trabajado, estudié un magíster en periodismo, así que puedo pelar al gremio porque soy del gremio. Como que te preguntan como, ya, y como ¿qué sientes? O sea, ¿qué piensas del feminismo? ¿Y cómo es ser mujer y escribir novelas? Y es como, puta, weón, anda como que a los buenos no le estáis preguntando, oye, ¿cómo es hombre y escribir novelas? ¿Cachai? Es como en el fondo que hubierais salido como de una cárcel para meterte a otra porque te van a preguntar siempre por eso. Creo que eso está cambiando un poco, sí, pero eso es a veces como un poco exasperante. Súper sigue estando, sobre todo en relación a la pregunta por la maternidad, que cuando las mujeres tienen hijos, claro, ¿cómo lo es como, hacen? ¿cómo Sí. lo haces? Y los hombres que tienen hijos, esa pregunta es completamente, o sea, no existe, totalmente. Y sobre la experiencia de la maternidad y la escritura, les recomiendo mucho leer Los Argonautas de Maggie Nelson. Precioso, sí. Por favor. Sí, es muy lindo. De hecho, también estaba pensando en ese libro cuando decía, bueno, como un chico trans con su novia, es precioso. Y no, quería decir que la otra vez, volviendo también a la charla de Samantha Schweblin, que en un momento un chico le preguntó cómo ella, porque ella escribía de personajes que eran mujeres, y él le decía, bueno, tú le preguntarías a Carver por qué escribe de personajes hombres. Entonces, bueno, siento que eso como que resumió todo. De hecho, Pobre persona que preguntó. sí. Me Sí, muero. fue una forma muy elegante como para cerrar. Y bueno, les quería agradecer, mil gracias por estar acá, por sus respuestas brillantes. Y quería también dar paso a si habían preguntas del público, podemos tomar 2 o 3 y ya con eso cerrar. ¿Podemos partir con Claudia? Sí, no sé si alguien más está. O si quieren pueden ir pensando por mientras Claudia pregunta y luego ya entramos de lleno. Bueno, muchas gracias a las 4 y quisiera volver a la literatura y a las decisiones. Habría 30 cosas que me gustaría preguntarles y de las cuales me gustaría escucharles, pero volviendo a la literatura, que era un poco lo que de lo que está... bueno, nadie le pregunta a los hombres qué hace, es como... Cuando son hombres es como literatura y en el caso de las mujeres son literatura de mujeres. Entonces me gustaría volver a las opciones formales de ustedes en su experiencia como escritoras, que es un poco la trastienda que uno nunca ve, ¿no? Uno solo se maravilla con lo que sucede en una novela o en el caso de Victoria, que escribe poesía. Entonces, para, digamos, ampliar el registro, no solo de novela o de cuento. Entonces, si nos pueden compartir un poco más cómo son esos procesos, que me imagino que son de ida y vuelta, algunos más sencillos o no, ¿no? Porque hay... ¿A quién le dan voz? ¿Cuál es la voz que tiene Lita en Limpia? ¿Es distinta a las voces que tienen otros personajes? En fin, o sea, los aspectos formales, y ya que Ariel menciona Derroche, hay ahí unas opciones formales, ¿cierto?, de cómo contar esa historia, que me parecen fascinantes. Entonces, si nos pueden compartir un poco más sobre esas opciones formales, estilísticas, escriturales, en cómo van tomando decisiones respecto a cómo contar las historias que ustedes han contado. Yo puedo partir. A mí me pasó, perdón que me remita de nuevo a lo evangélico, mi mamá es bibliotecaria y era bibliotecaria de la iglesia a la que yo iba. Y de alguna forma como que ser bibliotecaria implicaba también ser como la, no sé, la Inquisición un poco, ser la censora realmente. Entonces se llevaba como cajas de libros a nuestra casa, de libros evangélicos, y veía cuáles eran verdaderamente evangélicos, cuáles eran medio que se desviaban. Y yo tuve como acceso a esos libros, me los leía todos, como algunos me da mucha risa, otros mucha fascinación. O sea, hay libros ahí que me gustaron mucho, otros que menos. Y lo que pasaba con esos libros, esto lo estoy, voy a la respuesta, como que voy a hablar de toda mi vida. Lo que pasaba con esos libros es que la mayoría, no sé cómo será ahora, eran libros escritos por gringos, y luego traducidos con unas traducciones súper como neutrales, así como un lenguaje muy Miami. Y a mí me pasó que creo, ahora puede ser que sea una explicación muy como esta, que uno sea como posteriormente y que en verdad son muy como chantas, pero creo que hay harto de eso. Me pasó que ver como que de alguna forma en mi primer libro y en las primeras cosas que hice me revelé un poco antes en el lenguaje neutro y escribí como de manera muy chilena, muy chilena, e incluso ya como torciendo eso chileno.
Y bueno, la Ali hablaba como de que la lógica o lo que impulsa cada libro es bien distinto, al menos para mí ya en términos de lenguaje, que eso es como lo único que voy a responder de esta pregunta, porque podría hablar como 10 horas y no les haré eso. Me ha pasado que he tratado como, no de neutralizarlo, pero como que empecé como a empezar a depurarlo un poco, a hacerlo como, claro, menos como excesivo. Ahora cuando veo como el primer libro es como, ay, bueno, ¿por qué dije eso? ¿Y por qué como que, como, por qué me creía tan especial así? Y ya como, creo, en el tercer libro como que ya me irritan como cada palabra, como que empecé de cagar, no lo dejé en 2 páginas. Como que todo era como, ¿por qué tantas palabras? Como que ahora como que todo me parece un exceso en mi propia escritura, como que la otra no busco como lo que yo quiero como hacer necesariamente. Pero ¿por qué no te digamos que eres inteligente? Sí. Ahora ya me enojé. Está enojada. Pensaba en la María Christoph, que lanza su libro el jueves, están muy invitados. Pienso en lo gozosa que es la elección, gozosa no en el término lacaniano, en lo feliz que es ella, como que se nota que está escribiendo, como le está dando voz a personas y a voces a las que les quiere dar distintas voces, distintos formatos. Como que una lo pasa bien leyendo ese libro, leyéndola con ella. Y pienso en Estela también, y pienso como esa mujer está dotada de una voz. Entonces como que me interesa mucho ese gesto cómplice entre la autora y sus personajes, o la autora y sus voces. Hay como un típico como meme de Oprah Winfrey que es como, you get a TV, you get a TV, you get a TV. Y es como, tú tienes voz, tú tienes voz, tú tienes voz. Entonces como que la autora puede como dotar de una voz crítica a una persona que a lo mejor en el canon no la ha tenido. Y eso me parece sumamente interesante. No quiero hablar de Milla, como que encuentro que hay autoras mucho más interesantes como la Alia y como María Christoph para hablar de eso, en el fondo, como de autoras que en su decisión literaria han dotado de voz a personas inesperadas. Eso a mí me encanta y como que lo paso muy bien como lectora cuando eso pasa. Y eso. Gracias, Claudia, por la pregunta. Y me parecen muy interesantes las respuestas de ambas, porque finalmente es como, creo que las dos respondieron como si la pregunta fuera la pregunta por la escritura, porque finalmente la pregunta por la voz es también la pregunta por la escritura, o por lo menos para mí también ha sido así. He estado últimamente leyendo mucho sobre el rostro en distintos registros de la filosofía y de la estética y otras cosas, y hay una frase que se me quedó por ahí, que ya la verdad que no me acuerdo de quién es, pero creo que es de Le Breton, un antropólogo, que dice en un momento, el cuerpo es un verdadero portavoz. Y la idea del vínculo entre como el cuerpo y la voz y cómo un personaje, si es que uno está escribiendo sobre todo en primera persona, emerge o no sobre la página, como que aparece o no sobre la página en función de la potencia de la voz, es una pregunta que yo creo que es muy importante y que está presente en todos los libros que hemos escrito acá. Yo también pienso a propósito de Victoria y la voz en la poesía, que es algo que se trabaja mucho, ¿no? De hecho, diría que es una pregunta mucho más frecuente que en la narrativa, en la pregunta por la voz, ¿no? Porque creo que hay también como una especie de halo en torno a la voz poética y la voz del poeta. En cambio, quienes somos narradoras es como una voz que va permanentemente transformándose, ¿no? O donde esa expectativa no defrauda necesariamente. Entonces, eso como, sí, como primer punto. Y para mí como que la pregunta de nuevo va cambiando, la pregunta por la voz es la pregunta por las formas, por la pregunta por el ritmo, por la melodía que tiene la voz de un personaje, y en ese sentido, tal vez porque he trabajado varias veces con la primera persona, es que cambian mucho las voces, ¿no? Y son preguntas que también son políticas. La Claudia lo preguntaba en términos de a quién darle voz, ¿no? Y cómo dar esa voz, o sea, qué voz dar en ese sujeto, ¿no? Cómo construirla. Coincido con la Camila, en mi primera novela, en La Resta, también hay una voz chilenísima, que es una especie de ametralladora, sin puntos, y una voz del personaje que es Felipe, y que, claro,
sin, o sea, sin esa estructura, esa forma, esa melodía, esa falta de puntos, ese personaje no sería quien es. O sea, no. Y para mí ese personaje como que no, es mucho más una voz que un cuerpo. Entonces para mí es como la pregunta por la escritura, la pregunta por la voz. Y me parece otra cosa a propósito de las cosas de los géneros y de las mesas y las mujeres y los hombres. Otra cosa que pasa poco es que estemos en mesas mezcladas de poetas y narradores. Así que yo creo que Victoria también va a tener que contestar esta pregunta. De hecho, yo vengo en mi rol de moderadora, así que también técnicamente es una mesa de narrativa. Pero había otra pregunta por ahí. Yo me voy a correr. Yo me puedo correr. O sea, lo que puedo decir es que en poesía, claro, igual yo también escribo o sea, yo creo que desde el periodismo como que uno escribe narrativa, sí o sí. Entonces no hay forma de escaparse de eso. Pero claro, en poesía sí está muy... La figura del hablante en poesía está totalmente pegada a la de autor o autora. Entonces pasa mucho que, o sea, de repente me ha tocado ir a colegio y los niños dicen como, ah, bueno, tú escribiste este poema porque esto te pasó a ti, ¿cierto? Y es como... o sea, sí, y al mismo tiempo no de esa forma. Yo creo que en poesía cuesta más separar esa frontera. Y eso, y para no alargarme tanto, quería preguntar si había más preguntas. ¿Sí? Sí, una pregunta. O sea, dos preguntitas chiquititas. Me refiero a la escritura. Ya cuando ustedes hablaban de cuando tú generas la escritura, ¿qué relación, y tomando un poco lo que decía Alia con respecto a la cita que hacía de Bretón, cómo tú ligas tu cuerpo con la escritura? Tú tienes como un boceto al escribir, una idea, un tema, y cómo te implicas corporalmente, tanto en la sintaxis, en los puntos suspensivos, en todo. Cómo te va implicando y te sientes partícipe de qué proyecto. Y ahí viene la segundita pregunta. ¿Cómo ves la literatura feminista y el movimiento feminista en la vinculación con la política? Muchos movimientos feministas como que se ligan de lo político y otros se desligan. Y tú comprendes que vivimos momentos súper importantes en el mundo, precisamente ustedes mismos lo nombraban, de que se disminuyen las posibilidades de una sociedad humana porque surge la ultraderecha en todas partes. Entonces tú comprendes que, ¿cómo ves en la realidad chilena la liación que tiene eso con la política, la nueva constitución, tú sabes? El porvenir, el avenir. Voy a responder, muchas gracias por las preguntas, voy a responder muy cortito y bien concreto a propósito de la relación entre escritura y cuerpo, que es como una relación que se ha trabajado desde los ángulos más hermosos y líricos y maravillosos y también desde los lugares más concretos. En mi experiencia muy concreta, yo pasé por un periodo en que me dio COVID, en la primera ola del COVID, y yo estuve mucho tiempo sin poder escribir porque me sentía muy mal. O sea, mi cuerpo simplemente dejó de funcionar como había funcionado hasta entonces y no podía escribir y no podía leer. O sea, fue un tiempo como muy de, a ver, ¿y entonces quién soy? ¿No? Muy complicado. Donde se volvió como muy concreta la pregunta de la relación entre cuerpo y escritura. Sin cuerpo no hay escritura. Y sin un cuerpo con ciertas condiciones, el cuerpo enfermo puede escribir, pero hasta cierto punto, ¿no? Yo no pude durante un periodo bastante largo, de casi un año. Y entonces como que para mí eso fue algo muy marcador. Miro la escritura de los momentos anteriores, que fue la escritura de la resta y la escritura de las homicidas, y pienso en el cuerpo de otra manera muy concreta y vuelvo a la idea de portavoz. Yo leía frenéticamente en voz alta mis propios textos. Mientras iba avanzando era algo que como que necesitaba que el texto saliera de la pantalla y pudiera ser, yo misma pudiera escucharlo. Y en ese sentido también como que adquiría un cuerpo el texto. Luego no lo hice en la escritura de Limpia, que fue una escritura mucho más interrumpida por ese año también, porque me la había empezado mucho antes, y entonces como que pienso que es algo que simplemente inseparable. Y hay otras miles de posibles respuestas, como de la propia vida, el propio cuerpo, cómo transita los espacios, pero como que de manera muy concreta, para mí esa es una pregunta. Y lo de lo otro de literatura feminista y su vínculo con lo político,
la pregunta de qué es la literatura feminista es una pregunta para mí muy interesante que, por un lado, está la teoría feminista, ¿no? Que es tremendamente, por supuesto que hondamente política. Pienso en Sara Ahmed, lo que ha hecho Sara Ahmed, por ejemplo, para teorizar sobre los afectos. En Judith Butler para pensar el género, etcétera, etcétera. Pero luego pienso como si acaso las ficciones se pueden calificar de esa manera y me cuesta un poco más, si bien hay algunas cosas que sí, vuelvo a la malformación del tema de lo normativo, que a mí me cuesta la idea de que deba haber un tipo de literatura femenina que es programática o que se tiene que parar desde ese ángulo y la verdad es que me rebelo un poco contra eso también, siendo una mujer feminista y una lectora de teoría feminista y también una escritora de un libro de ensayos que se planta en el feminismo. Yo creo que no tengo, tengo que pensar en verdad estas cosas, así que paso por ahora. Perdón. El cuerpo. Estoy de acuerdo con la Alia, pienso como en lo poco corporal que es la escritura del ChatGPT, por ejemplo. En el fondo como que yo le pedí ayuda a ChatGPT el otro día para escribir una escena y fue como, uff, esta escritura no pasó por ni un cuerpo y en ese sentido para mí quedó absolutamente desechada como posibilidad como creativa. Para escribir ensayo uno podría pensar que es útil como ubícame la cita, en qué momento Sarah Ahmed habló de la yuxtaposición. Ya. Pero hay un poeta norteamericano que a mí me gusta mucho que se llama John Ashbery, que escribió un largo poema sobre su cuadro favorito. Un largo poema, quiero decir, tiene 94 páginas. Y él cree dos cosas. Una, que las palabras con las que tú transmites algo no eran tuyas hasta hace un segundo, son tuyas y después dejan de serlo. Y en ese sentido, como que creo que es una analogía también del portavoz, en el fondo una especie de medium o una antena, el cuerpo de la persona que escribe. Sobre todo me interesa ese abandono, que después en el fondo como que pasó por ti, pero el portavoz después dejó de ser portavoz y siguió siendo cuerpo. Entonces, y pienso en otro escritor, Sergio Teifeck, que también creía mucho en la forma en que o sea, que importaba si la nuestra era una escritura caligráfica o mecanográfica. Y él, de hecho, relevaba la función del cuerpo en la escritura mecanográfica, que es lo que hacemos ahora. Muy pocas personas, salvo la Alia, por supuesto, que está ahí con sus notas a mano, escriben a mano. Entonces, la gran mayoría de las personas escribimos, aunque tengamos una escritura a mano, escribimos en un teclado y en un procesador de texto. Entonces, aunque Sergio creía que aunque la práctica de la escritura estaba determinada por un procesador de textos que era mecánico, había algo orgánico, análogo y todavía absolutamente corporal en la escritura mecanográfica. Y yo me inscribo muy en esa línea de pensamiento, el cuerpo, la disposición del cuerpo, el lugar que ocupa el cuerpo, la hora en la que el cuerpo escribe, la experiencia que tuvo el cuerpo la noche anterior o qué sé yo, o lo primero que pensó al despertar están permeándose en esa escritura que funciona con un procesador de texto. Y con respecto a al lugar del feminismo en la escritura o en la cultura, un poco estaba ahí como... ¿qué hay que decir, en verdad? En la política, pienso, por ejemplo, como en... No sé, como que pienso en... A mí me duele, por ejemplo, cuando a la diputada Emilia Schneider el pastor Soto la va a increpar al Congreso. Entonces, por un lado, pienso en lo importante de volvernos visibles y ocupar un espacio, pero también pienso en el costo que tiene esa visibilidad. Y pienso en las personas pioneras que van a ocupar ese espacio de visibilidad a pesar del costo horroroso que puede tener como que te ninguneen o que te violenten. Y me parece que no estamos en una época de conversación, estamos en una época de enfrentamiento y en ese sentido lamento mucho porque creo que no sé, o sea, como que quisiera que pudiéramos conversar, pero no me parece que me pregunto si están dadas las condiciones para conversar. Solo algo chico. Sobre lo del cuerpo, ahora a propósito de lo que dijiste como de la escritura mecanográfica versus, y bueno, que la Alia está escribiendo así, pensaba en otro escritor que ya... ¿ah? Me han hecho bullying todo No, pero es que es la envidia, es la envidia. escritura, dice.
¿Qué? ¿Solo puso escritura? Esos son los apuntes, como que hace, como que anota. Hay un escritor que se llama Mario Lebrero, que, bueno, que ya está muerto, pero que hacía mucho esto de la escritura caligráfica. Y me parece como puta, bien interesante como a pensar cómo funciona, porque, a ver, como en los textos que él tiene, que parten como muy como preocupados de hacer como, muy preocupados en torno a la escritura caligráfica, comienza a ser como textos que parecieran como tratarse de nada, un poco, pero bueno, como en ese tratarse de nada, o sea, eso jamás lo podría hacer el chat GPT, ¿cachai? Como tratarse de nada. Se tratan de todo también. Perdón como lo cliché. Y en ese sentido me parece, claro, como interesante pensar como qué pasa como volverse una escritura caligráfica en un tiempo nada caligráfico, porque antes toda la escritura era caligráfica, entonces es otro tema. Y lo del chat GPT me tiene absolutamente obsesionada. De hecho, cuando le dijiste, dije, ¿por qué no pensé responder esto? Onda como... Porque además hay una versión pagada que igual te podría escribir bien las cosas. O sea, podría como empezar a robar un poco y te va a reemplazar algún día. Yo creo que ya vamos cerrando. Por allá atrás hay una pregunta. Y si hay otra pregunta, este es el momento, ahora o nunca. Chat que resolvió como la paz. Ya. Que escuché harto decir que es escritura disruptiva. Y claro, las escenas son bien contrahegemónicas las que relatan, pero mi pregunta más que nada como ¿a quién disrupte esto? ¿A qué lectores? Porque la lectura del libro aún sigue siendo de una clase social determinada. Comprar libros sigue siendo caro, hay un impuesto al libro bastante caro. Entonces, mi pregunta es como, ¿qué es lo que hace alguien como ustedes también como para democratizar eso? Quizás como poder llevar los libros como a a clases más populares. Y si tienen algún trabajo de eso con las editoriales o ustedes mismas como escritoras. Eso, gracias. Encuentro buenísima tu pregunta. Creo que como que, claro, podemos cuestionar el acceso al libro, como eso excluiría de alguna manera como a una parte de la población importante que no lee y que no puede acceder a la lectura. Pero, por ejemplo, pienso en Pedro Lemebel, ya que estamos hablando de Pedro Lemebel. Su escritura a mí me parece disruptiva en el sentido en que yo creo que Pedro Lemebel no tenía identificado ni perfilado a sus escritores, sino que sus escritores era Chile, digamos, o sea, perdón, a sus lectores. Su campo de lectores era Chile, ¿ya? Y en ese sentido pienso en lo disruptiva que fue su literatura. Yo me acuerdo de haber ido el lanzamiento de uno de los últimos libros de Pedro Lemebel, como antes de que él falleciera, y eran todos escolares, las personas que estaban en su lanzamiento. Fans, o sea, fans que se le tiran encima. Y pienso en lo disruptivo que puede ser pensar que el libro es un elemento disruptivo, aun cuando es un objeto caro y de élite, ¿ya? Porque aunque por algo está cooptado, pues también, sí, es muy efectivo. Y por algo se queman los libros en las dictaduras. Un libro es un objeto muy efectivo en cuanto a su poder subversivo, ¿ya? Entonces, no porque esté cooptado por el mercado y porque las editoriales creen que los libros cuestan 12.000 pesos como mínimo, hay que descartarlo, ¿ya? Yo todo lo contrario, pienso que no hay que olvidarse de la efectividad de ese objeto y ojalá a través de él hacer llegar lo que contiene a una audiencia lo mayor posible, ¿ya? Más que como el modo de circulación, que a mí me queda grande, como una pobre persona que apenas está tratando de vivir, en el fondo como, pensemos en las cartoneras, por ejemplo, cómo surgieron en Buenos Aires en plena crisis argentina, que contemplaban su forma de circulación a través de los mismos carretoneros, ¿ya? Y los mismos cartoneros. A mí esa empresa me queda grande como pensamiento, pero sí puedo pensar en un lenguaje que sea entendible por todas las personas, ¿ya? Como que uno de mis trabajos más gozosos ha sido trabajar en el Centro Cultural Palacio de la Moneda,
cuya misión es llegar a todo Chile, ¿ya? Entonces, cuando hablamos en el Centro Cultural Palacio de la Moneda de algo, queremos que sea entendible por cualquier persona, ¿ya? Incluso por personas que no leen. Y en ese sentido yo me he propuesto escribir para que pueda entender hasta mi abuela, ¿ya? Que es con la persona con la que tengo las conversaciones más interesantes en mi vida. Entonces, si mi abuela lo puede entender, vamos bien, ¿ya? Entonces, como que acojo mucho tu pregunta, pero como que no satanizaría el libro solamente por estar como coaptado por el mercado, solo eso. Y en verdad como es un pensamiento crítico, entonces como que lo valoro mucho y te agradezco mucho tu comentario y pregunta. Yo me pliego a la gratitud por la pregunta porque además como que estábamos hablando, creo, en la primera ronda de preguntas sobre el carácter disruptivo como de la letra, ¿no? Y llevarla a ver al objeto libro y qué pasa con el objeto libro y su transaxabilidad. En el mercado, no sé, yo creo que no. En el mercado, yo creo que también lo lleva a otro lado. Y pensaba como en la experiencia de que qué otros objetos se prestan, ¿no? Porque uno se compra un libro y muchas veces pasan por varias manos. Yo tengo amigas que como juegan el juego de que cada vez que alguien lo lea anotan su nombre atrás de ese ejemplar, ¿no? Que circula. Y luego pienso como en las otras, en formas, no sé, yo pienso en la época en que estudiamos el magíster, fue una época de lectura salvajemente voraz, sin comprar un solo libro. ¿Cómo? Pues en mi caso a través de dos mecanismos. Uno, las bibliotecas públicas y estar todo el tiempo pidiendo y pidiendo y pidiendo libros y que te los pidieran de vuelta y tener poco tiempo, ¿no? Porque de pronto como que se ponían de moda entre nosotras mismas. Y por otro lado, hay ciertas plataformas que yo soy también usuaria, por ejemplo, de la Biblioteca Pública Digital, que realmente es un proyecto magnífico donde uno con el root se hace una clave, puede acceder gratuitamente a una cantidad de libros buenísimos que es muy extraordinario. Entonces como que hay mecanismos en que el libro como que logra abstraerse como de esta lógica como de lo transaccional y que de manera muy concreta sí creo que hace que su carácter disruptivo como objeto, pese a su precio, continúe, ¿no? Eso como una manera muy concreta de decir, a ver, hay momentos en que uno también puede no tener esa plata y sin embargo poder seguir leyendo. El problema de fondo y mucho peor es que en el fondo como la lectura como tal se ha elitizado, ¿no? Y quienes piensan en la lectura como eso es un problema todavía mayor y creo que ha hecho cada una de nosotras, yo participar en una que otra instancia de intentos de fomento de la lectura y hay planes nacionales que se abocan a eso, pero que diría que ese sí que es el problema verdaderamente de fondo, la elitización de la lectura. Sobre eso, bueno, no sé si tu pregunta también remitía a como nuestras propias escrituras, si eran disruptivas en términos de clase, no lo sé. Así que bueno, y lo podéis decir si queréis. Gracias por la pregunta también. Sobre lo que dice Alia, pasa también, me acuerdo cuando quemaron el café literario del Parque Bustamante, que como que nunca se supo como para el estallido, estaba como por un lado la derecha diciendo, ay, pero esta weá, o sea, ¿qué importa? Es como, no sé, son libros, ¿cachai? Y por otro lado también como gente de izquierda diciendo, ya, pero no nos vamos a preocupar esta weá, son libros, o sea, es como de la élite. Entonces, claro, siento que hay algo medio conveniente como en verlo como, ¿cachai? Como de la élite, incluso como espacios que son gratuitos, que no deberían como ser de la élite. Entonces, como claro, hay como una especie como esos memes en que como que distintas cosas se dan la mano, aunque sean como muy opuestas y como hay como una especie como intersección. Claro, izquierda, derecha, no sé qué, de la élite. Entonces creo que esa idea no puede ser más así. ¿Y cómo podemos aportar los escritores en eso y las escritoras? Es complicado porque uno, por ejemplo, no sé, yo creo que yo de chica pensaba casi que los escritores fijaban el precio de sus libros, así como, no, yo lo quiero vender a 15 lucas. Y no, pues no es así. Yo a veces he conversado como con mis editores, oye, lo podrán vender como a 10 lucas y no a, ¿cachai? Que ya es. Pero no es como que uno fije el precio, cosas así. Entonces yo creo que quizás como ahora pensando como en cosas que uno podría hacer, además que decir que sí a los conversatorios y cosas así, no sé, quizás de repente generar talleres gratuitos, qué sé yo, ¿cachai?
Yo lo que hago, así como mi escaso aporte al asunto, bueno, además lo que decía como Juan José, pero no sé si solo surge eso, escribir como un lenguaje simple, es que si alguien llega con un libro pirateado o algo así a una firma de libro, yo no le voy a decir, oye, no, como tú te sales de esta fila, ¿cachai? Como, es como obvio, ¿cachai? Como tú vas a firmar hasta el cuaderno de matemáticas, que me ha pasado una vez, alguien llegó con su cuaderno de matemáticas. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Yo creo que ya estamos agotadas, ¿o no? Todas. Y les agradezco mucho por la convocatoria. Los que tienen que escribir un trabajo también. Como Ay, no, sabemos. están obligados. No, algunos sí, otros no. Y un porcentaje totalmente obligado. Pero Bueno, eso. Muchas por gracias. eso Los no se puede- libros... Me encanta este aplauso porque esto sí que no es tan común, por si acaso. Y afuera están vendiendo los libros y si quieren que les firme los libros, también este es el momento. Así que eso, muchas gracias.